vayamos a ver 1 Corintios capítulo 15 y leamos por lo menos unos 3 versículos. Tiene relación con la vida y con la muerte, pero más con la muerte. No se asuste, porque la Biblia dice que vamos a morir. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Y luego comenta Pablo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos esta tarde a discernir tu palabra, porque es muy importante, Padre, reconocer por qué tu Hijo murió, pero también aprender y conocer por qué resucitó y para qué resucitó. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento en una cruz? Para que esto llegase a culminarse en algo importante. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de andar en victoria, tenemos que buscarle muchas formas a la victoria. Y yo esta tarde estaba por ahí abajo hablando con una hermana que dice que nos ha visitado en los retiros, nos ha visitado aquí y nos ha visitado cuando estamos en Periplaza, pero que ella es bautista. Y le digo que bueno, las dos cosas, que nos ha visitado y que es bautista. Pero me comentaba esto sobre la victoria. Y me dice: yo fui y conocí a ustedes, los conocí, porque ustedes hicieron una campaña en el parque, donde vino un señor que es famoso, me dijo. Y yo dije: ¿quién será? El Señor Jesús vino, sí, ¿verdad? Y se refería a nuestro pastor Lisandro. Estamos hablando de una campaña, ¿cuánto hace? Hace rato, ¿verdad? Bastante rato. Y ella lo tiene en su recuerdo y dice que ese día estuvo en victoria. Y ya no pude hablar más de lo que es victoria, como la que puedo hablar ahora con ustedes un rato. Pero nosotros los creyentes, cuando hablamos de victoria, tenemos que pensar por qué. Porque hay victorias como la de cuando gana el campeonato de fútbol, cuando el de golf. Pero una victoria cristiana, realmente una victoria cristiana, no puede ocurrir si usted no ha volteado a ver la cruz del Calvario. No puede ocurrir porque si no comprende por qué murió Jesús. Dice que parece una cosa difícil de entender. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la humillación? ¿Por qué esa muerte tan vergonzosa viene para interpretar un triunfo? ¿Por qué un hombre colgado de un madero sufriendo viene a darnos esta palabra victoria? Como lo dice Pablo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Pero se está refiriendo a la resurrección de Cristo. Y se está refiriendo a lo que el Señor dice: las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre estamos predicando que murió, resucitó, pero muy someramente lo guardamos en el corazón. Y es que hay que guardar verdaderamente aquel momento tan complicado en la cruz del Calvario. Porque fue una muerte lenta, dolorosa, humillante, una muerte que no, al recordarla, la verdad, los que vieron la pasión de Cristo salen llorando. Yo no la quiero volver a ver más. Mel Gibson se pasó, ¿verdad? Aunque la sangre sí era sangre, pero lo deja uno pensativo. Y se vuelve a preguntar: ¿y qué tiene de victoria un cuerpo golpeado y sin vida? Y que está ahí en esa cruz donde pasaban todos y meneaban la cabeza y decían: y este decía que era el Hijo de Dios. Y este que no pudo bajarse de la cruz teniendo tan poder. Era triste, hermano. Pero Pilato había puesto en el rótulo: este es el Rey de los Judíos, en 3 idiomas. Claro, nosotros en aquel tiempo quizás no lo hubiésemos entendido. Ahora a muchos todavía les cuesta entender este punto. Cuando uno estudia las teologías,
y se va dando cuenta que el tema de la expiación es una preciosura, hermano. Cuando usted estudie la expiación va a quedar, bueno, no expiado, ya usted ya fue expiado por Cristo, pero va a quedar como nuevo, porque ahí está la gracia de todo este entendimiento. Y por eso es que Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y si eso es así, todavía estamos en delitos y pecados. Qué importante, hermanos, es que veamos esto, porque estamos hablando algunas veces de victoria, pero no hemos creído a través de la fe que Cristo resucitó. Y allá cuando es Semana Santa, que ya va a ser otra vez, volvemos a hablar de la resurrección, volvemos a hablar de la muerte, pero tenemos que entenderlo. Mire, despacito, uno de los puntos es que cuando Jesús muere en la cruz, todos los vivos que estaban allí, la mayoría, no todos, la mayoría, dijo, está muerto. Y efectivamente no se equivocaron, estaba muerto. Y uno de ellos, que es Tomás, dijo, no, ya se murió, me voy, y se fue. Él pudo ver la lanza en su costado, pudo ver los clavos en las manos y los pies, y se fue. ¿Y cuántos más creyeron eso? ¿Saben que lo creyeron los espíritus inmundos? Y el diablo se carcajeó en ese momento. Y el diablo no conocía la profecía que dice allá en Génesis 3:15 que Jesús le iba a aplastar la cabeza. Pero él no sabía, se carcajeó cuando lo vio que se murió. En pocas palabras dijo, lo vencí. Pero cuando una persona, hermano, no entiende que Cristo resucitó, no puede declararse vencedora. Perdónenme que sea tan claro en esto, porque pasé por ese proceso siendo cristiano. Hasta que llegó el momento en que dije, bueno, ¿por qué soy vencedor? Realmente, ¿por qué? Los jóvenes se ponen el eslogan, dice, jóvenes más que vencedores. Tienen que haber llegado aquí. Y usted tiene que llegar ahí, porque el único que tiene que estar creyendo que lo mató es el diablo, nosotros no. Entonces, hermano, cuando Jesús habla, por ejemplo, en el capítulo 10 de Juan, dice que Él tiene el poder de quitar y poner la vida, y dice que Él puede ponerla y volverla a tomar. Entonces, cuando la victoria nuestra estriba en creer que esa tumba está vacía, porque se cree que la tumba todavía existe, pero vacía. Los que han tenido oportunidad de ir a Israel no se pueden haber perdido el momento para ir a visitar esa tumba vacía. Yo creo, ¿tú la viste, Sam? ¿Tú llegaste por ahí? Sí, ¿verdad? Correcto. Hay mucha gente, a mí me ha contado, yo en espíritu quizás pase por Israel, pero es una emoción enorme. Dicen que se siente algo, el que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu le dice las verdades. Si esa tumba está vacía, hermano, en lo físico, tiene que estar vacía en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Para declararte victorioso. Otro tema que hay acá. Jesús muere, pero Él sabe que resucita el tercer día. Él está seguro, así lo dijo. Los que lo oyen son los que no creen o no lo entienden. Y aquella palabra que Él dijo en la cruz, consumado es, tiene un significado grande, y los predicadores le buscamos y le damos, le buscamos y le damos, y le vamos a seguir hoy sacando. Pero por lo menos le voy a dar unos que están anotados aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que usted tenga más. Cuando Jesús dijo consumado es porque Él siente que está llegando al final de la historia de su vida humana sobre la tierra, porque era hombre. Y cuando dice consumado es, no lo dice para los que están abajo, lo dice para el Padre, el cual le dio una misión, y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando Él dijo consumado es, y de hecho cuando una persona muere, lo primero que ocurre es lo flácido del cuerpo, se desploma, se afloja. Usted a una persona que acaba de morir, le toma la mano y se la pone y se le cae, porque está muerta en el momento. Después comienza a ponerse rígido. Entonces Jesús dobló su cabeza y expiró. Pero antes dijo consumado es. Cuando dijo consumado es, hermanos, muchos de los que estaban abajo dijeron, bueno, se acabó. Se acabó.
Es como cuando los pastores dicen he acabado la obra, ¿verdad? Pero porque se la acaban en los lugares. El Señor terminó la obra en la cruz con la palabra consumado es. Y el primer grito de victoria sobre este es sobre la muerte espiritual de los que creen. Porque ese grito de victoria se llevó al ladrón en ese momento. ¿Por qué se lo llevó? Porque se arrepintió en el momento último de su vida y muere después del Señor. Otro que pudo haber saboreado esto fue el centurión, porque fue el primero que dijo y vio la cruz y dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y el que lo había ordenado crucificar dijo eso. Y cuanto más los que creyeron y los que siguen creyendo. Entonces, cuando usted habla de la victoria, hermano, está en que Cristo dijo, consumado es, para que usted y yo podamos proclamar vida eterna. La otra parte es la victoria sobre el pecado, porque todo aquel que viene al Evangelio ya no es amigo del mundo. Y yo discutí un día de esto en evangelismo, fue el domingo, una señora me decía, ¿pero y quién no peca, pues? Y le digo, pues sí, pero es que lo que pasa es que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Pues sí, pero hasta los pastores pecan, me dijo. Y yo le dije, sí, hasta los pastores pecan, pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Si usted no se arrepiente, va a seguir en pecado. Y usted se arrepiente, usted va a cambiar porque el Señor va a transformar su vida, punto. Y vamos caminando. Pero la gente no quiere entender esto, que Cristo en el momento de consumado es, antes dijo Eloi, Eloi, sabactani. ¿Por qué? Porque el pecado vino sobre él. No podemos exactamente precisar cuánto tiempo, si fueron segundos o un minuto, cuando quedó abandonado para que el pecado del mundo cayera. Yo pienso que fueron segundos. Zacarías dice, en un día quitaré el pecado del mundo. Esa profecía se cumple ahí. Entonces venció la muerte a través del pecado que él se llevaba, estaba venciendo la muerte espiritual de los hombres. Otro punto es que el diablo en ese momento queda derrotado. Y fíjese usted, cuando nosotros nos vamos a estudiar el Espíritu Santo, hay una parte del capítulo 16 de Juan que dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Muy importante, hermanos, esto. Y dice que nos convence de justicia también. Pero cuando dice que nos convence de juicio, es que cuando la iglesia se proclama victoriosa, es que tiene que creer que el enemigo está bajo los pies de Cristo, no los suyos. Puede ser que los suyos, pero primero tiene que apartarse para Dios. Pero está sobre la cabeza de Satanás la muerte de Cristo. Entonces, si usted habla de la muerte de Cristo, el enemigo huye. Pero es muy importante que el Espíritu nos diga que el enemigo está vencido, hermano. Así que no ande con miedos. Dígale, yo todo lo puedo en Cristo que me... Otra parte es que la victoria del Señor está en el poder de los milagros. Porque las profecías se cumplen en Él, lo que escribe Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Si no se muere, no lleva nada. Si no resucita, no hay poder en eso. Por eso es que hay poder de resurrección y Él es la primicia de la resurrección. ¿Qué implica esto? Que usted tiene que creer de día y de noche, hermanos, que si hoy se muere, va a resucitar. Pero creer eso es muy importante, súper importante. Cuando uno está en los entierros de algunos seres queridos de personas y se dan cuenta cuántos santos pasan por ahí en la liturgia del entierro, y yo digo, ¿y por qué? Porque santa, bla, bla, bla. Y digo yo, ¿por qué? Y a mí me da tristeza, pero porque lo entendí, iglesia, pero ustedes lo van a entender también. El único que derramó la sangre redentora se llama Cristo. Y esa muerte en la cruz violenta para nosotros hoy significa victoria. Y todo lo que usted ha orado 21 días son victorias, si usted lo ha creído. Y todo lo que ha pedido se le concederá porque son victorias. Otro punto importante que está en esta lección es que el velo se rasgó en el momento justo de morir el Señor.
Así lo declaran los evangelios. No todos, ¿verdad? Pero ahí lo declara. Y en ese momento se rasgó, dice uno de los evangelios, de arriba abajo. Y cuando eso se rasga, lo que le está diciendo es cosas bien importantes como esta. Es el momento en que Cristo va con la sangre propia al tabernáculo, al cielo. Pero sobre la tierra hay un tabernáculo, hay un altar, hay un lugar santísimo, santo. Y solo entra el sacerdote. Pero cuando se rasga, lo que el Señor le está diciendo a la iglesia ahora es, tú puedes ir al lugar santísimo, tú puedes ir ahí. Y es lo que hemos hecho. Venir al lugar a orar, porque tenemos, dice la palabra, entrada con confianza al trono de la gracia. No hay velo que te lo impida. Llegar hasta el trono de la gracia solo le corresponde a sus hijos, a los que lo buscan. Y esto es lo importante, que los que lo buscan lo encuentran, porque han leído bien y entienden que el Señor dice, buscadme mientras puedo ser hallado. Y dice, me buscaréis, dice Jeremías, de todo corazón, y entonces me hallaréis. Entonces, hermanos, cuando el velo se rasga también no está escrito por gusto. Hay más sobre esta teología, pero no vamos a entrar. Cuando el velo se rasga, es importante reconocer que el diablo sigue asustado. Porque antes decía, bueno, estos aquí se quedan, allá solo entra el sacerdote. Pero el sacerdote que entró y que permanece por los siglos de los siglos y es el intercesor se llama Jesús. Entonces Él dice que intercede de día y de noche por sus santos. Y esa intercesión, hermano, está siempre para los que le buscan. Porque mire, lo que me decía esta muchacha que yo evangelicé tiene razón. Me decía, todos somos pecadores. Bueno, yo dije, yo recuerdo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, pues ahí estamos. Pero si no intentamos salir de ahí, ¿para dónde vamos? Le voy a dar unos 3 aspectos más. Cuando Jesús venció a Satanás, en el primer momento lo venció para él, para sí mismo. Sin identificarse lo venció. Porque la primera pregunta que le hizo después del ayuno, si eres el Hijo de Dios, de las piedras haz los pan y come. Y Jesús le contestó con la palabra, no solo de eso vivirá el hombre. Y le contestó con la palabra. La segunda vez ya no le dijo si eres Dios, sino que lo llevó más allá. Y lo llevó con un salmo. Y le dijo, hay poder en Dios, te va a cachar. No. Y el otro le dijo, todos esos reinos que ves ahí son míos, te los cedo. Si vos querés son tuyos, pero si te arrodillas a mí. Aquí está la clave, hermano. Jesús lo venció, no se arrodilló ante él ni le dijo yo soy el Hijo de Dios. Sencillamente lo echó con la palabra y dice que se retiró por un tiempo. Porque él consideró que faltaba matarlo en la cruz. Y ya dijimos que no, ¿verdad? La segunda, lo venció para nosotros. Porque dice Romanos 8:37, antes dicen todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por eso sigo insistiendo, esta iglesia cuando proclama victoria tiene que venir hasta aquí, a la cruz del Calvario. Porque si dice que nos proclamamos vencedores, somos más que vencedores por medio de Jesús. No es otro, hermano, no hay nada más. Y Dios que nos amó. Súper importante que guardemos esto en la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque esas dos partes vencidas, hermano, nos llevan a la realidad. Cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, principados, solo gente grande, ¿verdad? Solo demonios grandes. Contra esos grandes y las huestes de maldad, somos más que vencedores. Pero hermanos, tenemos que creerlo, no andar con miedo. La seguridad nuestra tiene que estar en que la sangre de Cristo tiene poder. Pero la iglesia no puede estar en cosas raras de que no lo entiende, de que tiene miedo. No, hermano, por favor, Cristo murió para darnos fuerza, para que entendamos. La otra parte es cuando vence a Satanás, le deja a la iglesia, hermano, una palabra, miren, administración. Es como que le dijo a la iglesia, administren esta victoria por todo el mundo.
Y sabe que Pablo dice que somos buenos administradores, pero yo a veces no me siento buen administrador, hermano. Yo pienso y digo, si yo llegué al grado de predicar la palabra y el estar frente de una congregación, me pongo a llorar cuando recibo por el Espíritu que me dice, te he puesto ahí para que la cuides. Porque esa congregación tiene que ser administrada, esa administración tiene que continuar. A Israel Dios le dio la palabra y no la quisieron. Hoy se la ha dado a la iglesia, hermano, aunque no le duela a los israelitas, pero la palabra la tiene la iglesia. Entonces seamos buenos administradores ante el mundo sobre estas cosas. Voy a leerle lo que dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros. Es manifiesto en todo lugar, dice, el olor de su conocimiento. Ese versículo lo tiene en la memoria y como un lema el pastor de Cojutepeque. Y siempre le digo yo, cuando voy a predicar, le digo, hermano, ¿qué tema tiene? El olor a Cristo siempre me dice. Y yo le digo, ¿y de eso quiere que hable? Sí, me dice. Y digo yo, qué importante, ¿verdad? Que en esta administración nosotros le demos gracias a Dios, porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, porque tenemos que tener el olor de esta administración en Cristo. Hermano, no se le olvida a la iglesia. Hoy hay mucha evidencia sobre la cruz del Calvario. Va a aparecer cantidad de teologías. Van a aparecer, una de las que se cree que puede venir más rápido es la de la razón, el razonamiento humano. Que siempre han dicho los grandes pensadores que el razonamiento tiene una gran importancia. Pero cuando venimos al Evangelio nos damos cuenta, hermanos, que no es tanta la razón. Dios me dotó un pensamiento, por eso dice, no se conformen a este siglo, antes transfórmense por medio del entendimiento, apelando a la razón, pero el entendimiento espiritual, para poder entender las cosas de Dios. El razonamiento es bárbaro, a veces nos lleva a... Cuando uno lee tanto libro, hermano, yo a veces me saturo leyendo y de repente digo, no, este está equivocado, el Espíritu no me dice eso, porque hay libros que vale la pena leerlos y otros no. Pero es el entendimiento y a veces el diablo nos quiere meter doctrinas equivocadas a través de denominaciones. Mire, también esto me dijo una persona, yo anduve recogiendo datos porque me interesa. Me dijo, ya se dio cuenta usted, me dijo, usted pertenece a la iglesia esa que me está hablando, ¿verdad? Sí, le dije, ahí pertenezco. Ya se dio cuenta, me dijo, ¿cuántas iglesias han abierto por ahí? Y le dije, sí, ya me di cuenta, le dije. ¿Y ya sabe todo lo que gritan? Sí, también ya oí, le dije. Pero esa negativa que te encuentras en el camino, ¿dónde nace? Aquí, en que no saben nada, hermano. Por eso dice Pablo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, para que vengan, dice, al conocimiento de la verdad y se enteren por la palabra que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es la doctrina de Asambleas de Dios, de Iglesia Cristiana Josué, y aquí no hay ningún predicador que venga a hablarles de teología rara. Aquí se predica a Cristo, hermano, como el Rey de Reyes. No hay otra forma. Le van a aparecer, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo va a ocupar a muchos para meter doctrinas erradas. Y es tan fácil como el calvinismo, por ejemplo, le van a empezar a dar más. Un hombre, si usted es salvo, usted siempre es salvo, recibió a Cristo, es salvo. Es una teología muy complicada y hay que explicarla. Hermano, yo le voy a decir, Dios tiene borrador. La Biblia dice, yo le he leído que dice, y no borraré. ¿No lo han leído? Y no borraré tu nombre del libro de la vida, dice Éxodo. Y yo digo, Dios mío, o sea que el Señor tiene borrador. ¿Y cómo puedo saber que todavía no me ha borrado, hermano? Pensemos en eso. Eso es peligroso. Si en esta administración también tenemos el pecado de la iglesia, hermano. Y el pecado de la iglesia, esto es un tema aparte y peligroso. Y vamos a hablar mejor otro día de esto porque
el que peca no tiene cobertura divina, hermano. Solo le voy a leer un versículo que dice Santiago 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto va para la iglesia y va para todos. Porque en esta administración de la iglesia, hermanos, debemos ser buenos administradores. Nosotros tenemos que entender que el pecado es pecado. El problema es no discernir el pecado, porque por pequeño que sea es pecado y, bueno, la palabra dice que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Imagínense eso, ¿cómo no será lo demás? Como dice el apóstol Santiago, dice que el hombre se ve tentado y cree que Dios, y dice, Dios no tienta a nadie. El hombre de su propio deseo, de su propia concupiscencia, se deja seducir y atraer por el pecado. ¿Y qué? Se embaraza y no le queda más remedio que parir. ¿Y qué pare? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no queremos una iglesia muerta, queremos una iglesia viva como el Señor la quiere. Amén. Buenos administradores, otra parte, la falta de imposición. Dice aquí, la victoria de la cruz despojó al diablo de sus aspiraciones. Estoy leyendo de esta manera. La victoria en la cruz fue puesta en las manos de la iglesia. Pero la iglesia no la quiere ejercer, no quiere imponer la victoria del Calvario. Y es una orden del Señor. El día que esta administración cambie a otra cosa, nos vamos, hermano. Nos vamos a condenar. Esta administración tiene que estar allí porque nosotros tenemos que imponerle al diablo que la victoria nuestra está en la cruz. No la busque en otra parte, hermano, está en la cruz y Cristo murió y resucitó. Fue para que usted y yo seamos ahora una iglesia de victoria, triunfante, una iglesia que cree, una iglesia que camina con fe, una iglesia que no está dudando lo que la palabra dice. Mire, que el que cree estar firme no se caiga. Eso es para todos nosotros, hermano. Y por último, la iglesia se vuelve impotente ante la administración. ¿Por qué? Aquí hay un ejemplo, se lo voy a decir. Hay iglesias que tienen ministerio de liberación, otras no, ¿verdad? Pero ministerio definido. Sin embargo, aquí ¿creen ustedes que puede haber liberación? ¿Sí? ¿Se someten a eso? ¿Sabe usted que hay personas que tienen demonio y no se les nota? No me miren así, ¿verdad? No se les nota, pequeños demonios. Hay un espíritu de orgullo, de rebeldía. ¿Y ustedes creen que hay que sacarlo? Bueno, al menos están de acuerdo conmigo. Si lo tiene usted, búsquenos, pero aquí tiene que haber liberación. Y el único que puede liberar bajo esta administración de la iglesia es Jesucristo. Cuando llevaron aquel... Déselo al Señor. Cuando llevaron a aquel muchacho y los discípulos no pudieron, es la iglesia que no puede. Llevaron al muchacho y no pudieron con el demonio. Es la iglesia que no está imponiendo el poder de la cruz. Es la iglesia que no está imponiendo la sangre de Cristo. No quiere. Y cuando llaman al Señor y el Señor viene, ¿y qué hizo el Señor? Tráiganmelo. Y se lo pusieron y lo liberó. Y el dueño del enfermo lo primero que dijo, ¿y estos por qué no pudieron? Hermanos, que no vayan a decir, y estos de Josué que no pueden. Por eso estamos hablando de este poder, ¿no? El poder de la cruz. Bueno, tenemos que ejercer la autoridad, hermano. La iglesia tiene que ejercer. Yo he estado contento con ustedes todos estos días que he podido estar acá. ¿Por qué? Porque han demostrado que quieren la victoria. Han demostrado que 21 días vale la pena. Nuestro pastor jamás se equivoca cuando dice vamos a 21 días. Y él ha estado aquí y mañana estará aquí recogiendo testimonio. Yo sé que no vamos a caber. No hay pan ni café. Lo que hay mañana es victoria. Así que aquí los vemos. Aquí nos vemos, pero esta administración no quiere la iglesia, no quiere el Señor una iglesia impotente. Y como no quiere una iglesia impotente, le voy a dar 4 reglas. La primera,
Los discípulos no tenían fe. Y al no tener fe, se les puede decir que le faltaba la unción. Y si le faltaba la unción es porque no buscaban en la oración ni el ayuno. Y por eso el Señor les dijo, esto solo sale con ayuno y oración, hermano. Esto se acaba solo con ayuno y oración, porque son posesiones demoníacas. Recuerde dos palabras, que está la opresión, que es una cosa muy liviana, pero la posesión, eso es otra cosa. Así que proclamemos victoria, hermanos. ¿Por qué? Por la cruz del Calvario. Inclinemos nuestros rostros, Padre amado. Gracias, Señor. Es una tarde linda para decirte gracias. Pero muchísimas gracias, porque no podemos olvidar, no debemos olvidar, no queremos olvidar que la muerte dolorosa y vergonzosa de la cruz la pagaste tú. Ninguno más estuvo ahí, crucificado, sin el poder de Dios. Señor, yo te doy gracias, infinitamente gracias, por el pueblo que cree, Señor, en esta parte importante de la teología bíblica, en la que dice que Cristo murió y resucitó para bien de la humanidad, para ser la primicia entre los muertos. Porque nadie, dice Pablo, muere porque quiere morir, ni vive porque quiere vivir. Porque si vivimos somos del Señor y si morimos somos del Señor. Porque el Señor resucitó para ser Dios de vivos y de muertos. Por eso, Señor, esta noche, gracias, te bendecimos. Un saludo para ti que ves canal de televisión. Te enviamos un saludo desde este lugar. Y si has escuchado esta palabra de esta noche, guárdala en tu corazón para que tu conciencia despierte a una verdad eterna que se llama salvación. Recibe al Señor Jesús en tu momento. Congrégate y cree por la palabra que Jesús es el Señor. Padre, muchas gracias esta noche, te bendecimos.